Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, mis amados seguidores. Esta vez vengo con una videoguía muy buena para el canal, pues les va a servir para muchas cosas. Y quiero que el título no se confunda, pues el título puede ser malinterpretado, no de mala forma, sino que simplemente piensen que sirva para otra cosa. Pero esta vez vamos con ortografía versus gramática versus storytelling. A ver, sé que tengo que aclarar esto porque estoy utilizando dos términos en español y uno en inglés, pero es que normalmente cuando tú no lo buscas no va a aparecer en español bien especificado y con las bases, sino que va a aparecer más que todo en inglés. Esta vez vamos a hablar de la ortografía, la gramática y el storytelling, que el storytelling no es más que nada que la narración. Sí, sé que estos términos podrán decir, pero yo ya conozco de esto, que esto ya lo había leído. Yo soy nuevo y no entiendo y no quiero entender esto. A ver, sé que pueden ser términos un poco confusos y entendiendo el sistema educacional, educador de nuestra amada Latinoamérica, no enseña muy bien esto porque no están tan adelantados como para, o no están tan bien planteados como para darnos estos términos en una narración para explotar posibles talentos como los escritores, como los guionistas y todas esas cosas. No estamos, no están mentalmente preparados para eso, pero yo les traigo un ejemplo que les puede, un video para, esto está esta guía, que les pueda servir y que entiendan para qué sirve la ortografía, para qué sirve la gramática, para qué es la narración y storytelling para un escritor, un guionista o un poeta o también un escritor de canciones. Las cosas pueden ser muy válidas para todos ustedes. Y quiero que entiendan algo. Vamos a hablar primero de la ortografía. La ortografía no es más que la forma de escribir bien, correcto. No vamos a hablar de más profundización. Es que simplemente sepas que esta palabra se escribe con M antes de una P o una B, que sepas dónde van los tildes, que sepas dónde van las comas, los signos, para qué sirven todos los signos de puntuación habidos y por haber, que veas cómo se escribe una palabra correctamente y que sepas qué palabra puede ser utilizada en qué momento. Para eso principalmente es lo que sirve la ortografía, para escribir correctamente. Es lo único que sirve la ortografía, escribir correctamente. No es que te sirva simplemente para escribir, no es que tenga leyes gramaticales en sí, no es para que hables bien, no, es para escribir bien, porque este es un video que está dirigido a todas las personas que usen el escribir para su trabajo. Ya repito, poetas, guionistas, escritores de canciones, escritores de novelas y todas esas cosas, inclusive los escritores de columnas, los periodistas, tienen que tener en claro que la ortografía lo único que sirve es para escribir correctamente, no es para escribir bonito. Para escribir bonito tenemos la gramática. La gramática es simplemente este conjunto de reglas que hacen que un escrito suene bonito. No es más nada. Un escrito suena bonito cuando tiene gramática. Van a decir, no, eso no se encarga de storytelling. No, la gramática lo único que se encarga es de que suene bonito para la vista, de que sea gramaticalmente correcto, de que estén las bases y las leyes, que es donde están las leyes, estén bien estructuradas y que esas leyes sean lo que haga que ese escrito suene bonito. Y no solo que suene bonito, sino que sea digerible. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay veces que cuando tú lees o ves en cualquier aplicación de escritura que vas, publicas tu historia, pero ves que la gente no progresa, deja de leer al quinto capítulo, no pasa del primero, y esto es porque tu gramática es mala y por ende tu historia es pesada, es poco digerible. Por eso es que mucha gente deja su historia. Porque no es que tenga una mala gramática o una mala ortografía, porque la mala ortografía se pasa, porque hay gente que escribe y publica todo directamente, no se da el tiempo de pasar la línea de el corrector de Word o de cualquier generador de texto que tengan, que el de Word 2010 yo creo que es el más completo existente, porque los de las páginas a veces tienen errores, y es lo que los hace tener historias pesadas, no necesariamente por tener mala ortografía, porque yo a veces he visto horrores, o sea, con H mayúscula, horribles, que te hacen sangrar los ojos. En una historia la sigo leyendo porque sé que un error de esos lo puede cometer cualquier persona, al fin y al cabo somos humanos, ¿no?
Pero cuando estamos hablando de gramática, la gramática lo único que está es para escribir de forma bonita, no correctamente, porque para escribir correctamente tenemos la ortografía, sino de que eso suene bonito y se vea digerible. Cuando me refiero a que sea digerible, no es que la gramática en sí te va a decir, esta palabra no debe ir aquí. La gramática te va a decir que esa palabra no va a ir por estas razones, estas razones, estas razones, y vas a quitarla y vas a hacer que tu escrito sea más ligero, más digerible y que el lector pueda animarse a seguir leyendo. Ahora, vamos con el último de este versus, el storytelling o la narración. Sé que muchas personas estarán poco familiarizadas con este término ya anglosajado como storytelling, más sin embargo es la misma narración que hemos conocido ahora. No es el tipo de narración, no es la narración en primera, segunda, tercera persona, porque esas son cosas que están dentro del storytelling para una profundización del tema. El storytelling en sí, lo que es base, así plano, resumido en pocas palabras, simplemente es contar la historia. Cualquier parte que vayas a ver storytelling te van a poner story es historia, o sea, y telling es contar, o sea, ¿qué es el storytelling? Es contar la historia. Ya, es todo, ya, se acabó la definición. ¿Qué es storytelling? Storytelling proviene de las palabras story y telling. Story significa historia y telling significa contar. ¿Qué es el storytelling? Contar historias, listo. Eso es todo lo que te van a decir en cualquier página que busques, así sea una página de Harvard que puedas traducir, te va a decir es contar la historia. Es lo único que te van a decir y es cierto. El storytelling es simplemente contar la historia. No tiene más términos, es que simplemente dejes de hacer redundancias, dejes de ir a un paso al otro. Simplemente si dices, el protagonista X llegó a su casa y encontró a su madre cocinando, no vas a decir, llegó a su vivienda, caminó lentamente y abrió la puerta hasta encontrarse con su madre haciendo sus deberes a fuego lento. Olía delicioso. No, simplemente vas a decir, abrió la puerta y su madre estaba cocinando. Punto y final. Eso es contar la historia. No es darle vueltas al asunto de que si estaba cocinando carne, estaba haciendo un pastel. No, es simplemente decir, estaba cocinando. ¿Qué estaba cocinando? Que queda la decisión de él si quiere seguir contando. Estaba cocinando un pastel de manzana, estaba cocinando carne. Eso es contar la historia. No es que vas a decir sus deberes con olor a canela y pastel. No, eso no se va a decir. Simplemente vas a decir estaba cocinando un pastel. Punto y final. Ya, listo. Párrafo siguiente. Eso es lo que se encarga del storytelling, que es lo único que sea. Lo importante en una historia para esto más que nada para escritores, guionistas no tanto, pero sí aplica. Los columnistas o los periodistas, o sea, los que se reciben las noticias en un periódico, ellos son los que usan el storytelling para simplemente contar la historia. Ya sea que tu medio de comunicación sea súper, pero súper mentiroso y decirte, se murieron 40 personas en el hospital, pero cuando en realidad es que las personas están ahí vivas y querían simplemente dar un revuelto con la noticia. Esas son otras cosas que hacen que los medios de comunicación sean un poquito XD. Pero eso es lo que se trata del storytelling. Si ellos querían contar que una historia que se murieron 40 personas en un hospital por X, Y o Z motivo, eso es lo que van a poner en su columna del periódico, ya sea primera plana, ya sea de interno, pero es eso lo que van a hacer, contar la historia, decir, se murieron 40 personas porque no había camillas. Entonces eso es lo que van a contar en su columnita, ya añadiéndole los respectivos adornos, las entrevistas, las preguntas que se hicieron, comparativas y todas esas cosas, ya es decisión de lo que le quiera añadir el columnista o el periodista a esa noticia. Nosotros los escritores lo que hacemos es simplemente decir, ok, este capítulo decía esto, esto y esto, ok, me voy a saltar este párrafo que no dice nada y todas esas cosas, y nos ponemos a ordenar que esto, que aquello, ta, 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 ta. Eso es lo que hacemos nosotros los escritores cuando nos enfocamos en utilizar el storytelling para hacer las correcciones. Y sí, sé que esto se tiende a confundir porque sé que les estoy dando una clase para que utilicen esto y sepan, pero no, normalmente cuando yo pensé hacer esta videoguía, lo hice con el motivo de poder darles a ustedes una herramienta para poder corregir sus historias de manera correcta. No de la manera que todos nos gustaría para publicaciones, porque ya para eso se encarga una persona que estudia todo esto y mucho más
para poder corregir sus textos o nuestros textos o el texto que le pasen para hacer una historia y un buen libro. Pero esto es para que ustedes no entreguen algo tan horrible y simplemente le ahorren un poco de trabajo a sus eh, editores, o simplemente si eres escritor independiente, como el caso de muchos, puedas editar tú mismo tus textos y entender para qué sirve cada uno. A ver, sé que muchos de nosotros, latinoamericanos, entendemos que tendemos a confundir ortografía gramática y gramática con storytelling, o sea, o la narración en sí. Pero la ortografía, vuelvo y repito, lo único que sirve es escribir correcto. La gramática es para escribir y que suene bonito. Pues no es mucha ciencia, o sea, yo lo entendí así, todo el mundo lo puede entender de diferente forma, pero al fin y al cabo la gramática lo que nos hace es escribir de forma bonita, que es lo que escribimos se vea visualmente bonito porque no es un párrafo, tan largo, pero cuando uno lo lee suena bonito, o sea, te enamoran las palabras. Eso no es siempre para, o sea, no se trata de poesía, simplemente se escribe bonito y se ve bonito. Y los poetas son los que usan legalmente bastante de la gramática con ciertos recursos que hacen que sus textos sean una hermosura, y yo los envidio porque a mí no me sale. De verdad que a mí no me sale. Pero es eso básicamente. Ahora, la gramática con el storytelling. La gramática es que suene bonito. El storytelling es que se vea bonito. Una cosa es que tú lo escuches y te digan que eh, su el protagonista llegó a su casa, vio a su madre, se abrazaron, que fue bonito y todas esas cosas, pero el storytelling te va a decir, él llegó a su casa, abrazó a su madre, sintieron un bonito amor y ahí se acabó la historia. Supongamos que el protagonista llegó a su casa, el de Pokémon llegó a su casa, abrazó a su mamá, bla. Pero la gramática te va a hacer que esa frase suene bonita, que no suene tan cortante, que no suenen como oraciones de un niño de primaria, que simplemente se vea bonito y sea digerible, se vea estéticamente bien y esté bajo las reglas normativas. La ortografía es escribir bonito, gramática es que se vea bonito y el storytelling es simplemente quitarle los suficientes adornos a la gramática para que poder contar la historia de manera correcta y que el lector no se pierda. ¿Por qué? Estas son sus utilidades, sus diferencias, pero entendamos algo. Vamos a agarrar ejemplos para que sepan por qué. Esto tienen que aplicarlo en cada historia que vayan a hacer y en cada parte que ustedes vayan a usar un texto para poder generar esto como un trabajo y presentarlo bien. La ortografía, si tienes una mala ortografía, si estás en clases haciendo un informe o si estás presentando una columna de periódico, te despiden inmediatamente. Sé que sí hay errores de tipografía que se pueden pasar de una traducción a otra, pero entendiendo que muchos de los periodistas trabajan casi que 24 horas despiertos, es entendible que un error se les pase, pero ya que escriban horrores sin H y con Z al final, que sea una cosa tan horrible, te despidan. O sea, es algo que la ortografía es muy importante presentar porque la sociedad está entablada en presentar una ortografía perfecta. Así sea que tú hables mal, hables con muchos coloquialismos, pero tu ortografía debe ser casi perfecta. Pueden pasarte errores, sí, cualquier persona que teclea mal puede teclear una N, una T donde iba una Y, una N por una M. Son errores normales que pasan, pero uno tiene que descansar en esos momentos y presentar el corrector de Google. Está bajito, no te cuesta nada. O sea, literalmente parece un libro que te dice que una X, o sea, que tienes errores. O sea, la X significa errores. Cuando te aparece el tacho es que está tu historia de forma correcta. Ahora, la gramática, sé que esto lo vengo mucho diciendo, pero la gramática es solo para que suene bonito. Pueden añadir o no otras cosas, comparativas, onomatopeyas, muchas cosas que pueden utilizar. Más que nada, vuelvo y repito, los poetas son los que abusan de esto, pero uno como escritor puede utilizar cosas de la gramática para contar una historia y que se vea diferente al modelo de las historias que se vienen contando hoy en día, porque van cambiando los estándares de las historias, se quieren historias más digeribles, más ligeras, no ligeras tamaño Japón, que las novelas ligeras son esto y son 40 tomos, sino que simplemente sean historias más pausables, que puedas leer, entretenerte,
que sean interesantes y que te dejen un mensaje. Y esas son las cosas que la gramática nos puede ayudar. Y el storytelling, porque simplemente sé que cuando enfrentamos gramática versus storytelling, ninguno termina perdiendo porque ambos son necesarios, pero ambos tienen un choque porque la gramática te hace añadir más cosas para que suene bonito. Pero el storytelling te hace quitar cosas para que simplemente cuentes la historia. O sea, para que la presentes y digas, esta es mi historia de cómo un niño va a la luna, vuelve y abraza a su madre en un lindo final. Pero la gramática te dice, esta es la historia donde un niño viaja a la luna, se encuentra con unos extraterrestres, bla, 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 bla. Y, si y al final de 40 horas de narración te dicen, abrazó a su madre muy contento. Y fin. Estas son las cosas que tienes que estar pendiente y tienes que tener un equilibrio entre estas cosas. Entendiendo que la ortografía es un poquito más independiente de estas otras dos, tienes que tener muy bien y tranquilizarte a la hora de corregir problemas y errores ortográficos. Es un poquito muy pesado hacer esto porque estás bajando palabras, estás leyendo constantemente el párrafo completo para saber si tu palabra inventada era de verdad eso, estaba hecho adrede, o sea, estaba bien planteado que ese personaje en ese diálogo iba a cometer un error o que esa palabra estuviera mal escrita por X y motivo. Sé que puede confundirse y tender a la ortografía, porque a mí me ha pasado que con los nombres que yo invento y que no necesariamente busco de páginas, me aparecen como errores y tengo que pasarlos o añadirlos al diccionario propio de mi computadora porque es muy, pero muy confuso poder ver esto y no corregírtelo una vez por error. Cuando vamos a la gramática, traten de utilizar lo suficiente. No traten de utilizar todos los recursos, o sea, los signos de puntuación, eh, todas esas cosas mínimas, o sea, los signos de puntuación, los párrafos, los saltos de página y todas esas cosas que estén bien estructurados porque eso es algo más básico que una onomatopeya, que una comparativa, que esto, que aquello. Son cosas un poquito más eh, profundas que tienes que investigar si tu historia puedes admitir eso en tu historia o no. Porque yo sí he admitido onomatopeyas, que las onomatopeyas simplemente son imitar el sonido de algún animal o cosa cayéndose. Y si tu historia puede admitir, la mayoría de las historias puede admitir onomatopeyas, porque si no usas onomatopeyas tienes que describir el sonido, lo cual también es aceptable. Pero las onomatopeyas es lo más común que uno puede utilizar, que ahorra bastante trabajo, sí. Pero cuando vamos al storytelling, una onomatopeya bonita no se ve. ¿Ayuda a la historia? Tampoco. Pero está porque sí, y eso no lo puedes borrar. La siguiente descripción, si haces una onomatopeya y descripción del sonido, eh, el storytelling te va a borrar la descripción y te va a dejar la onomatopeya. O te va a borrar la onomatopeya y te va a dejar la descripción. Esas son las cosas que hace el storytelling. Simplemente quita lo que sobra para que simplemente quede lo bonito. Entiendan que cuando uno corrige una historia es como cuando una mujer se echa maquillaje. Ustedes tienen una cara hermosa, de preferencia ya, pero tienen una ceja más levantada que la otra. Entonces ustedes la corrigen con la ortografía, que es un tipo de maquillaje. Ustedes tienen una historia que es base bonita, pero la gramática lo que las hace es que se vean visualmente atractivas. Por eso se ponen sus maquillajes. Y todo su exceso de maquillaje que no vaya con su look, porque quieren verse naturales, el storytelling es lo que las hace literalmente quitarse ese exceso de maquillaje, ese exceso de cosas que simplemente no aportan a nada y les deja a ustedes una cara bonita pero fresca. Entendiendo esto, espero que se haya entendido lo que les quiero decir. Esto lo pueden utilizar para ya crear sus historias de una vez o para cuando quieran hacer sus correcciones. Esto espero que les haya servido de muy, muy buena ayuda y espero que nos veamos en una siguiente video guía. Sin más que decir, se despide su servidor de Dakiel hasta el siguiente video.